La arquitectura moderna formó parte del modernismo, ese movimiento disruptivo que cambió la forma de crear todas las formas de arte y de diseño en las etapas tempranas del siglo XX. Bajo un contexto se conoce que la arquitectura moderna nació en la escuela de la Bauhaus. Su bautismo se celebró durante el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna inaugurado en 1928. Las premisas de la arquitectura moderna se basaron en la experimentación, la ruptura con los estilos y principios arquitectónicos del pasado, la introducción de las nuevas técnicas de construcción, la reinterpretación de las formas y la influencia de corrientes del modernismo artístico como el cubismo o el futurismo, entre otras. La supresión de todo elemento adicional, incluyendo cualquier tipo de ornamento, la depuración de las líneas, el uso de la geometría y la adopción de las paletas neutras, fue un concepto básico que se manejó en este estilo arquitectónico. La estética moderna cambió radicalmente el aspecto de la arquitectura para siempre, y todo lo que vino después se ha visto de una u otra manera influenciado por el modernismo, incluyendo la arquitectura contemporánea y la sociedad de hoy en día. Al hablar de diseño y decoración, dos disciplinas muy relacionadas con la arquitectura, el estilo moderno fue clave para la creación de piezas que se han convertido en un objeto de culto, ya sean sillas, mesas, lámparas, camas, sillones o sofás. Todo esto bajo la influencia de la escuela de la Bauhaus. Los profesionales pioneros de la arquitectura moderna universal incluyeron un grupo de arquitectos brillantes y originales en los años 20, que pasaron a lograr una enorme influencia en su campo. Entre los pioneros encontramos a Walter Gropius, fue un arquitecto urbanista y diseñador alemán, fundador de la escuela de la Bauhaus. Los edificios de Gropius reflejan el más puro estilo de la Bauhaus, ya que están construidos con materiales nuevos que le confieren un aspecto moderno, desconocido en aquella época. Sus fachadas son lisas, de líneas claras y carecen de elementos ornamentales innecesarios, parámetros que se siguen usando incluso hoy en la actualidad. El cuervo francés, más conocido como Le Corbusier, fue considerado como uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna. Contribuyó de manera teórica y práctica. Elementos como la fachada libre, la planta libre y la terraza jardín son características que incluso se utilizan en los edificios de la actualidad. Richard Neutra, también considerado uno de los arquitectos más importantes del movimiento moderno, fue famoso por la atención que le prestó a la definición a la gran mayoría de sus proyectos. Independientemente del tamaño del proyecto, realizó múltiples obras arquitectónicas manejando la misma estética moderna. El arquitecto y diseñador industrial Miles van der Rohe, ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna, empleó en muchas de sus obras la piedra, el mármol, el acero y el vidrio en su más absoluta pureza, materiales que aún se emplean en la actualidad. Aplicando los principios de la arquitectura moderna en los más de 70 edificios que llegó a diseñar en vida, es reconocido por la famosa frase del menos es más. Para entender la diferencia y cómo se siguen aplicando muchos de los conceptos de la modernidad en la sociedad actual, vamos con los siguientes proyectos. Esta casa fue construida en 1939, integra grandes cristalerías en un volumen semicircular, un piso superior en voladizo, ventanas esquineras y un acabado exterior en blanco, utilizando el acero no solo como estructura sino como acabado exterior. Esta residencia está claramente inspirada en la arquitectura moderna de su estilo predecesor. Predominan las superficies blancas, las ventanas esquineras, las elevaciones y las salientes. Otro aspecto del estilo moderno que comparten ambos proyectos es la simetría intencionada, una desvinculación con respecto a la clásica simetría bilateral que prevalecía antes del siglo XX. Este edificio, construido bajo el estilo conocido como el estilo internacional, la Casa L se caracteriza por su pureza geométrica, la materialidad y la concepción de la calidad del espacio por medio de elementos sensoriales como la luz, la sombra y la pureza, características muy marcadas en la arquitectura moderna del siglo XX. Al igual que en el ejemplo anterior, esta residencia contemporánea, la Skyline en Los Ángeles, incluye elementos arquitectónicos para resguardarse de la luz directa del sol. No obstante, el diseño articula las lamas horizontales de madera de una manera contemporánea, formando ángulos que se solapan, lo que le da una apariencia liviana a pesar de su complejidad. Los procesos constructivos se siguen aplicando en la actualidad, así como en la modernidad. Esta casa baja y alargada en la zona norte del estado de Nueva York es una composición sencilla de piedra y de cristal que parece flotar en el paisaje sobre una especie de pedestal. Los aleros del tejado, que se apoyan en las estilizadas columnas redondeadas, protegen a la pared acristalada del sol del verano. Cada elemento, como los tejados, las paredes y el pedestal, se han combinado para crear una composición clásica del siglo XX. Los grandes acristalamientos no son el componente único y exclusivo de esta vivienda contemporánea, como habitualmente son resaltados en el movimiento moderno.
Lo que a primera vista parece una caja de cristal enmarcada en rojo es en realidad una interpretación contemporánea de otra desplazada hacia el centro. Aquí la aparente continuidad del marco del estuco rojo es la expresión más evidente, una distinción clara que la distingue de las estructuras y contornos bien definidos de las clásicas casas modernas. Es simplemente una reinterpretación actual del estilo arquitectónico moderno. Los edificios de la modernidad, desde los pequeños hasta los inimaginables rascacielos que se construyeron en el siglo XX, dejaron una gran huella en la manera en la que se construye y se piensa la arquitectura en la sociedad actual. La materialidad, la simpleza, los métodos constructivos, la industrialización y la concepción del espacio interno y externo del edificio como una calidad del espacio. Pero sin duda uno de los aportes más significativos es esa simbiosis entre lo arquitectónico y lo tecnológico. Estos sin duda son algunos de los aspectos que aún se conservan y se seguirán conservando hasta que exista una nueva revolución arquitectónica.